paso la palabra para que pueda presentar a Willy. Ha sido realmente también, algo que siempre les digo es que sale del público, estas dudas, estas invitaciones han sido pensando en preguntas que también circundan alrededor de lo que hemos hablado en las diferentes clases y momentos de estas largas horas de prácticas sabatinas. Entonces es un honor también para mí y para todos verle al Willy, y bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Tomás. Entonces, bueno, bienvenidos todos los que están aquí presentes aquí en la sesión de Zoom y también oyéndonos por Facebook. Bueno, es un gusto para mí tenerles en esta ocasión a nuestro querido profe y coordinador del área de artes visuales, Wilson Orellana, mejor conocido como Willy, en los círculos de la U. Y quien, darles un poquito de datos, Willy, el pregrado, o sea, lo tiene, su título de universitario de tercer nivel, lo obtuvo en la Universidad de la SUAY, donde sacó un título de diseño de objetos, diseño industrial. Y después tiene una maestría de la Flaxo en antropología visual. Entonces también, ¿cómo se llama? Aumenta su rango de conocimiento, ¿no? También esas cuestiones antropológicas y etnográficas, etcétera, que también informan a su trabajo. Bien, pues, Willy también es profe del área que yo dirijo, del minor en ilustración. Entonces con él también nos repartimos bastante las tareas de eso. Y bueno, Willy tuvo la oportunidad, me parece chévere, que pudo después de algún tiempo que estábamos intentando hacer cosas, pudo irse a sacar esta residencia, ¿no? Sacó esta, y le vamos a pedir que nos cuente. Es una residencia en la que pudo desarrollar más su capacidad de pintura, que también ha venido trabajando en eso desde hace algún buen tiempo. Y claro, estuvo en nada más y nada menos que en la New York Academy of Art, que ustedes no sé si sepan, pero en su momento la New York Academy of Art, en los 70s, y Howard de Nueva York, que vivía en ese entonces, era de las pocas que conservaba la enseñanza de dibujo y pintura tradicional. Y cuando las otras universidades y institutos estaban desechando eso, ¿no? Entonces, gracias a esa universidad es que se conserva mucho, en Estados Unidos hablan mucho de la tradición figurativa en varias disciplinas, ¿sí? Entonces, bueno, Willy fue un programa donde además me cuenta, y nos explicará con más detalle, también hubo mucho énfasis en cuestiones del mercado del arte. Entonces, también es algo que normalmente no se conoce, que Willy nos puede dar. Bueno, para mí es un gusto haberle tenido siempre de compañero aquí a Willy desde hace varios años, donde hace una gestión dedicada y admirable, también un excelente profesor, buen artista, sí, entonces qué gusto tenerle a Willy, sin más, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos. Saludos a todos los presentes virtualmente, veo que hay bastantes personas y tengo entendido que hay más por Facebook. Un saludo grato a todos por darse el tiempo de acompañarnos hoy tarde. Como dijo Eduardo, durante este verano me fui a una residencia artística en la ciudad de Nueva York, en la Academia de Arte de Nueva York. El nombre es así, ¿no? Y me ha pedido que les cuente la experiencia de cómo fue estar por allá, cuáles fueron los contenidos que se revisó, qué es lo que he podido aprender de esta experiencia. Entonces, para esta presentación tengo en mente algo bastante más informal, la manera de conversación. No es realmente una presentación estructurada, sino como fue la invitación, contarles cómo fue esta experiencia. Tal vez como dato introductorio, creo que ya Eduardo ya lo dijo, New York Academy of Art es una academia que existe desde el año 82, formada por Andy Warhol y un grupo de inversores que estaban justamente queriendo recuperar la tradición de formación del taller, del dibujo y de pintura en una tradición bastante clásica, pero también con apertura hacia lenguajes contemporáneos. Si bien ese es un énfasis que existe, pensaría de que tiene sobre todo una tradición bastante académica, una tradición bastante formal la academia. De todas maneras, no está cerrada a eso, y eso es lo que le ha valido que hoy en día sea además una academia de posgrado, porque además de este programa de residencia en el que yo estuve, también es una academia con programas de certificación en las artes y también programa de maestría. Ofrece un MFA dentro del estado de Nueva York. Entonces, eso como la introducción. Y ahora contándoles, bueno, yo había aplicado a
esta residencia en el año 2020. Por la pandemia no se realizó. Entonces fue en el año 2021 en el que yo fui. Y voy a compartirles unas imágenes que espero sirvan como detonantes, sobre todo para mí mismo, para que pueda irles contando un poco de qué es lo que viví, qué es lo que vi por allá. Y sobre todo, tratar de siempre mantenerme dentro de 4 ejes que acabo de anotar por aquí, que por un lado es instrucción. Esta residencia tenía un componente súper dedicado a la parte de instrucción en justamente campos de las artes figurativas. Estamos hablando de dibujo, pintura y escultura. Hubo instrucción en eso. Hubo también bastante, llamémosle una especie de introducción al campo laboral y profesional dentro de la ciudad de Nueva York. Ha tenido un énfasis bastante fuerte a eso. También había una dedicación de tiempo a una reflexión acerca de la obra que uno producía ahí, porque al ser una residencia artística, pues no se espera únicamente que uno reciba instrucción, sino que también tenía un propósito de tener una exhibición de las obras creadas a lo largo del proceso, perdón, a lo largo del mes, en todo ese tiempo. Entonces había bastante dedicación a la reflexión, hubo procesos de críticas. Fue bastante interesante eso, porque tuvimos críticas tanto de gente desde un punto de vista teórica hasta como gente del campo profesional, artistas. Y como ya dije, pues el otro énfasis era la producción de obra, que significaba contar con estudios individuales para a lo largo de ese mes que duró la residencia, estar produciendo obra. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla para poder mostrarles las fotografías de lo que estuve haciendo por allá y algunas imágenes. Hace un rato estuve seleccionando algunas de estas imágenes. No están aquí todas. Me pregunto antes de seguir, ¿sí tienen pantalla? ¿Pueden mirar lo que yo estoy viendo? Sí, sí, Ya, sí vemos tu pantalla. ya, perfecto. Entonces, si es que alguna la quieren ver más en detalle, me van avisando y yo nada más la voy agrandando, porque como son muchas, no quisiera como quedarme hablando demasiado en cada una de ellas. Ujú. Pero lo que les puedo decir en esta primera pantalla, bueno, vemos la ciudad de Nueva York y estuve dentro de el barrio de Tribeca, que es un barrio bastante tradicional dentro de las artes. Es donde está la academia y es un barrio tradicional en el sentido de que ha albergado durante décadas muchísimo movimiento de la ciudad en cuanto a galerías, en cuanto a estudios de artistas. Muchos artistas eh, que hicieron como de Nueva York un centro mundial de las artes durante los 60s, los 70s, estuvieron en esa zona justamente teniendo sus estudios y justamente creando esta dinámica que hizo que incluso sea atractivo que la academia se forje en ese sitio. Una de las cosas que me llamó la atención desde el primer momento que llegué, pueden ver por ahí una imagen de una obra exhibida, es de que constantemente la academia está generando exposiciones. Sus alumnos están exponiendo todo el tiempo, durante todo el año, una variedad de eventos que tienen la meta de crear conexiones para ellos. Están muy claros en la parte esta del mercado laboral, en la parte de introducirles a un mercado de compradores, de coleccionistas. Entonces generan varios eventos. Si es que luego me voy a acordar un poco más de datos, les voy contando, pero de lo que recuerdo, uno de los principales, por ejemplo, es uno que se llama, ¿cómo es este? La noche de Gala Ball, me parece que es el nombre, y es un evento en donde los estudiantes más destacados asisten a presentar sus obras a invitados que usualmente están pues muy metidos dentro del mundo de la cultura popular, actores, estrellas de cine, coleccionistas, etcétera. Y es un evento del que casi no hay registro porque son eventos pensados para que no vaya la prensa, que no se convierta en una situación de estas, llamémosles mediáticas, un poco dadas solamente para obtener la atención de los públicos de la farándula, sino más bien es un espacio para que estas personas realmente puedan entrar en contacto con los alumnos y los alumnos eventualmente logren relaciones comerciales que eventualmente se vuelvan como mecenazgos o situaciones de coleccionismo, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Esa academia está bastante dedicada a hacer varios eventos de estos durante el año, de distintos, llamémosle, grados de impacto. No todos los eventos son así de importantes, pero hay esa cultura de mantener exhibiciones permanentes. De hecho, eso hace que las exhibiciones no sean tan extensas en el tiempo porque siempre se están moviendo. Ahora lo que estamos viendo por acá son imágenes de los talleres, la instrucción que recibí. De esta de aquí, claro.
Sí, entonces los talleres están bastante equipados, los aforos son moderados, no son exageradamente grandes, pero están bastante equipados. Y creo que la dinámica ustedes la conocen ya bastante bien si son seguidores de este grupo que se dedica pues a la práctica de la representación figurativa. Las dinámicas son similares, tal vez lo que cambia es la cantidad de tiempo, ¿no? De lo que pude entender ahí, esta residencia, al menos en su parte de instrucción, tiene los mismos tiempos que reciben, por ejemplo, durante 2 años los estudiantes de maestría, ¿no? Que son clases en la mañana, desde más o menos las 9 de la mañana hasta las 12 del día, 1 hora para el almuerzo, y luego de eso retornas para estar ahí desde las 2 y media de la tarde, no recuerdo exactamente, hasta las 6 de la tarde. Entonces, son bastantes horas de instrucción, realmente es muy intenso. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que el ritmo de trabajo es feroz. Esto que estamos viendo ahí en pantalla, eso fue, me parece que es ya el resultado de 2 días de trabajo. ¿Por qué? Porque es tenaz, es muy intenso. Realmente en esa parte, esta academia llenó mis expectativas en cuanto a lo que yo podía aprender, que llega a cierto punto en el que es cada vez más difícil avanzar en la representación figurativa, es la sensación que tengo con los años, pero me gustó mucho que en cuestión de 2 días, pienso yo, me había visto en posición de tener que utilizar todo lo que sabía en relación a entrenamiento de figuración, de poder manejar la figura, poder manejar volúmenes, masas, poder manejar equilibrios, poder manejar todo lo que implica construir una figura tridimensional y que sea pues convincente dentro de esta búsqueda de una mímesis. Tuve esa sensación, ¿no? Que en 2 días ya había tenido que utilizar todo lo que podía hacer y de ahí en adelante era ir empujando. Por supuesto que cuando llegas a esos grados de, llamémosle, de concentración, de trabajo, cada vez es más difícil avanzar un poquito. Cada, cada cosa extra, cada cosa nueva que aprendes, tengo la impresión de que cuesta mucho más dar como el siguiente paso. Tal vez los primeros 10 pasos es como que van un poco rápidos, pero luego los siguientes son los que te cuesta porque llegas a esa área en donde ya no te enfrentas únicamente a las certezas que tienes acerca de cómo puedes dibujar, cómo puedes pintar, sino que ya empiezas a encontrarte con la incertidumbre, empiezas a encontrarte con esos instantes en los que no sabes qué hacer. Sí. Eso, justamente esa palabra es la exacta. Hay bastante camaradería y hay bastante apertura, creo yo, incluso con la gente de los otros programas. ¿Por qué? Porque el edificio, no tengo suficientes fotos, pero por aquí les muestro. Este es el pequeño estudio que me tocó a mí. Todos tenían un estudio. Estamos hablando de un edificio de 5 pisos sumamente grandes, de los cuales creo que son Afuera, todo, wow. 3 o 4 que están llenos de estudios de gente con quienes compartes y es gente que está entrando y saliendo todos los días y eso genera una sinergia increíble porque todo el tiempo estás en contacto con las ideas de otros, con las formas de hacer de otros, compartiendo métodos, formas de hacer de otras personas, formas de pensar de otras personas y se vuelve una dinámica muy interesante. Esta es la imagen de mi primer día en el estudio, ¿no? Esto es cuando apenas llegué y no tenía casi nada ahí. Después los estudios se vuelven como cubículos en donde realmente la gente empieza a habitar, ¿no? Y se empieza a llenar de más y más cosas. Entonces se favorece muchísimo ese ambiente y hasta ahora estoy guardando contacto con muchos de ellos y se vuelve una situación muy provechosa para más de uno, ¿no? Eso también es algo que me gustó, que bastante del énfasis es en generar esos contactos, esas relaciones. Bueno, estuvimos en clases de dibujo y tal cual como me pasó con las clases de escultura, pues los resultados fueron esos, ¿no? Que de repente los instructores asumen de que toda la gente que está ahí está de alguna manera también pensando en registrarse en programas de maestría con ellos, etcétera, y no son pues principiantes, sino son personas que ya tienen mínimamente un pregrado en artes o etcétera. De hecho, es un requisito contar con un pregrado en artes para la aplicación dentro de este programa de verano. Entonces, asumen que hay muchísimas cosas que tú ya sabes hacer. Entonces, se trata más de empujar por encima de lo que ya conoces, de lo que ya sabes hacer y tienes procesos de críticas, de compartir trabajos unos con otros todos los días y eso se logra realmente por tener estas sesiones en las que, por ejemplo, teníamos los lunes dedicados a escultura, el martes solamente dibujo, luego el jueves solamente pintura, el miércoles teníamos clases teóricas para
justamente reflexionar acerca de la obra. No, eso era el viernes, perdón. Los miércoles, en cambio, eran clases acerca de el campo profesional y relacionarnos con gente del entorno, ¿no? Entonces, como digo, no estaban esperando enseñar de cero las cosas, sino que en realidad asumían de que ya estaban resueltos algunos problemas. Por aquí está, este es mi trabajo, una de las sesiones con modelo que estuvimos realizando. Y por acá, por ejemplo, veo trabajos de compañeros que están como bastante ya instruidos, por ejemplo, en estos métodos de dibujo de la Academia Francesa, me parece que es de donde se origina este tipo de trabajo de triangulación de las formas. Me parece que le llaman Side size. y todos esos métodos es como que están como ya bastante asentados en la gente. Por supuesto, no es todos, ¿no? Hay personas que han venido de pregrados en los que de repente han tenido énfasis diversos y hay personas que están menos desarrolladas en estas técnicas en particular, pero por lo general asumen que tienes esas bases y desde ahí es donde vas construyendo. Entonces, mi estudio con el paso de los días fue poblándose de a poquito y llenándose de materiales, llenándose de cosas. La academia es un sitio realmente fascinante para quienes tenemos este interés de trabajar la figura, de trabajar una comprensión cada vez más profunda de estos volúmenes. Es interesante que la academia alberga una parte de llamémosle, de las bodegas, de las colecciones del Met, el Metropolitan Museum de la ciudad de Nueva York, porque bueno, ese museo es gigante, tiene montones de cosas que no necesariamente están en display y muchas de ellas están en exhibición. Los pasillos de la academia es un sitio tanto de almacenaje como de uso para los estudiantes, ¿no? Entonces, es fascinante, realmente uno se encuentra con este material de aprendizaje, con estos instructores, con esta gente todo el tiempo, ¿no? Y por acá, por ejemplo, estas son fotografías azarosas, ¿no? Hay muchísimas más. Realmente noté que tenía alrededor de unas 1.200 fotos de lo que fue esta experiencia, reducido a unas 300 para hacer manejable esto. Pero en los pasillos te encuentras con gente de todas partes. Por ejemplo, ahí vemos un conocido de esos días, este es del artista Santiago Galeas, que venía de la Academia de Pensilvania, pero su familia era de origen peruano y tenía su trabajo ahí en exhibición. Cada artista tiene su taller, como les estaba contando. Están haciendo obra, están exhibiendo la obra en sus lugares y bueno, también montando los eventos. Y te encuentras con personas realmente muy destacadas en el manejo de estas técnicas, ¿no? Por acá estaba Claudio Secchetti, un pintor italiano, con quien también tuve gratos encuentros, muy buenas conversaciones, y me llamaba muchísimo la atención que era alguien que había encontrado la manera de, a pesar de estar trabajando dentro de, llamémosles, lenguajes que se podrían considerar como bastante clásicos, bastante de heredar tradiciones de figuración y de pintura. Es alguien que había representado a Italia en la Bienal de Venecia del año 2011, porque justamente son personas que, a más de manejar muy bien la técnica y la formación dentro de la tradición figurativa, están también manejando discurso. Como les digo, sí existe este tiempo de dedicación a enganchar tu trabajo con la parte teórica y con la parte reflexiva. Existe mucho de eso y sobre todo eso pasa en el programa de maestría, que hace ese énfasis a partir del segundo año. Y bueno, gente que realmente se destaque en muchísimas técnicas. Por ahí pueden ver un poco de los pasillos. Ahí están los distintos cubículos de los artistas, los distintos estudios, y unos más grandes que otros, dependiendo de la cantidad que necesitan los estudiantes de maestría. Como ya se quedan 2 años, necesitan cada vez más espacio. Entonces, se van llenando. De todos los programas. Entonces, eso es lo bonito, que realmente puedes estar por nada más por la residencia de verano y puedes terminar conversando con artistas profesionales que están haciendo una maestría, gente con mucho recorrido, como esta persona Claudio que les contaba, y encuentras variedad de obra. Desde gente muy tradicional, recuerdo el trabajo este de aquí es el trabajo de Reggie Donadio, que es una artista del Brasil, que me pareció fantástico, una persona increíble en su trabajo, en su técnica. Y por acá se me escapa el nombre de esta persona en este momento, pero si ustedes se fijan, a pesar de que está muy en la onda figurativa, o sea, se está alejando, por ejemplo, de los soportes tradicionales de pintura sobre lienzo, se está alejando de la forma tradicional de la escultura, y es ahí realmente una variedad. Yo tenía una impresión de que cuando iba a una academia
figurativa de esta tradición muy clásica, me iba a encontrar como solamente un tipo de entrenamiento, pero no, al contrario, más bien una diversidad muy amplia, y eso realmente me llenó bastante, me pareció una experiencia increíble. Por ahí, bueno, vemos algunas fotografías de las instalaciones, tienen habitaciones dedicadas, bueno, a guardar utilerías, props, hay clases de anatomía, de muchos tipos de anatomía, también hay ocasiones en las que hacen talleres, en las que trabajan con animales en vivo, que llegan a la academia, o sea, hay muchísimas actividades, las instalaciones de la biblioteca, etcétera. Y por acá vemos, en cambio, imágenes de nuestras visitas de estudios. Esta fue una de mis, dentro de mis horas de instrucción, una de mis secciones favoritas, porque en realidad no se guardaron nada en la parte de hablarnos acerca de cómo funciona el empezar a granjearte pues un camino como profesional dentro de la ciudad de Nueva York. O sea, hablaron desde números, de cuánto te cuesta rentar un espacio para montar tu estudio, cuáles son los barrios en donde esperarías encontrarte con otros artistas, y a su vez los barrios en los que vas a buscar estar para que la gente que está dentro del coleccionismo, dentro de la búsqueda de nuevos talentos, te ubique, te encuentre, ¿no? Entonces, realmente eso estuvo muy interesante. Nos hablaron de precios de obras, relaciones con coleccionistas, precios de cómo también movilizar tu obra, desde las enmarcaciones hasta mantener materiales, mantener rentas, ese énfasis en pensar en esa vida profesional que te espera una vez sales de la academia, o incluso mientras estás dentro de la academia, es realmente amplio y, como les digo, muy, muy enriquecedor. Entonces, estuvo muy bueno. Estuvimos ya no solamente en Manhattan, para quienes no se ubican tanto, la ciudad de Nueva York es una ciudad gigante. La parte esta donde están los edificios, la zona esta, pensemos del sitio donde se hacen la mayoría de las postales, es la isla de Manhattan, donde están los rascacielos, donde está además la academia. Sin embargo, el área donde viven los muchos artistas, pensaría que incluso está una gran mayoría de artistas, y donde están talleres, eso está en distintas zonas repartidas a lo largo de la ciudad, pero una gran zona de concentración de eso es Brooklyn. Entonces estuvimos recorriendo bastantes lugares por Brooklyn y conociendo distintos artistas, ¿no? Gente que está con años de trayectoria, llamémosle frescos, recientes, hasta gente que está pues con muchísima más trayectoria. La persona que estamos viendo en pantalla, el señor que está por aquí, este señor, él es Peter Drake, que de hecho él también trabaja en la academia. Él tiene una figura que se llama, me parece que es el provost de la academia, y es además una de las personas también que organiza que todas estas actividades sucedan. Él es también un artista profesional, y de hecho es una persona que ya tiene relaciones con coleccionistas establecidas de larga data. Y cosa curiosa, pues también nos dio, mientras estuvimos en su visita, clases, llamémosle un poco avanzadas del manejo de la pintura acrílica, porque al menos en la ciudad de Nueva York él es considerado por muchos como el mayor experto en el manejo del acrílico y los medios acrílicos. De hecho, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que marcas como Golden tienen la opción de con ciertos clientes que ya llegan pues a los límites llamemos, del manejo del material, de crear materiales personalizados para estas personas, ¿no? Entonces, realmente muy, muy interesante todos los aspectos que pudimos conocer de estas visitas. En la parte de instrucción, bueno, también tuve clases de pintura. Realmente ahí creo que hubo instrucción buenísima. De todas maneras, no me sentí como muy fuera de página. Creo que las instrucciones que tenemos de parte de Eduardo en la universidad también son bastante completas, van de la mano, van a la par en este sentido de ser clases muy estructuradas. Creo que logran algo importante, que es que tenemos siglos de historia en el manejo de la pintura como para no tener que empezar de cero cada vez, y realmente poder tener un manejo bastante avanzado si es que uno va accediendo a esos recursos, ¿no? Bueno, por ahí un poco de imágenes de camaradería con la gente de la instrucción. Por ahí estoy con el amigo Johnny, uno de los amigos con los que me quedo también de esta experiencia. Él es de Los Ángeles, gente desde Los Ángeles, gente que vino desde Turquía, gente que vino desde México, gente que es de los Estados Unidos, pero que estudió en Italia, retornaba pues también acá a los Estados Unidos a estudiar en esta academia por la buena reputación que se granjea, al menos en este tipo de instrucción y de formación. Bueno, por ahí mi medio favorito, el medio Gambling Neon Makeup, que es el medio que le encontré más manejable para la pintura al óleo, pensando en términos
de secado rápido y también de... Por cierto, ese neomegilp es una especie de, perdón que te interrumpa, ese neomegilp es una especie de liquid, ¿no? O sea, de alquídico, ¿no? Sí, es un alquídico justamente y está formulado para que te dé como ese punto intermedio entre que puedes tener una cosa que fluye, no es tan espesa, pero tampoco es tan líquida y tampoco se seca ni tan rápido ni tan lento. Me encantó ese medio, por ahí cositas que se van quedando de la práctica. Por aquí pueden ver el edificio de la academia. Son 5 pisos, que en realidad pensaría que son 10 porque los altillos son muy, muy altos. Es ahí donde se estaba dando toda la acción. Otra de las cosas muy motivantes, pues bueno, es la colección de arte dentro de la academia. En los pasillos se pueden encontrar ustedes con obras gigantescas, algunas también propiedad del Metropolitan Museum, otras propiedad de la academia, otras donadas por coleccionistas de la ciudad. Realmente muy motivante por estar en contacto con todo eso. Y exhibiciones constantemente, como les dije, exhibiciones de alumnos. Por aquí vemos trabajos de alumnos que están ese momento activos en la academia. Todo el tiempo hay una rotación enorme de exhibición y es una galería permanente, ¿no? Todo el primer piso es una galería permanente para el trabajo de los alumnos. Entonces, bueno, por aquí, eh, este de aquí. Esos son bocetos de ideas que estaba trabajando yo. Tal vez dentro de un rato, si el tiempo lo permite, porque creo que el tiempo se nos está yendo volando, podría hablar un poco más de mi obra. Tenía entendido que el énfasis es esta experiencia, pero sí puedo hacerlo un poquito. Por acá ya empezó justamente el trabajo en mi obra. Estuve trabajando varios bocetos de esos días. Perdí imagen, no sé si ustedes también perdieron imagen. A ver, permítanme nada más un segundito, no sé qué sucedió. A veces mi aparato le da por actualizarse y cuando se actualiza, no me avisa. A ver. Así es, Tremenda la rima. tecnología es traicionera, sí, así pasa. Sí, ahorita vi que los iconos de mi pantalla empezaron a ir saltando, entonces eso es que ya se estuvo actualizando algo. Ok, bien, regreso por acá. Y después de las horas de instrucción, después de ese régimen de todos los días entre 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues venían las horas de trabajo. La academia pasa abierta hasta las 11 de la noche y realmente ahí es cuando se transforma en esa dinámica que es bastante, bastante intensa y motivante, que como les digo, comparten con un montón de artistas, se comparte con un montón de gente, todo el mundo está trabajando, se vuelve como una especie de, casi como de logia de gente trabajando en sus obras hasta muy entrada la noche, estas horas de las noches. Se volvía así el día a día. Yo realmente hubo puntos en los que ya físicamente me sentía limitado. Bueno, también me encontraba recuperándome de una cirugía. Creo que me perdí también bastante de la camaradería por esa razón, por el tema de que andaba un poco débil, pero no me quedó de otra que comprarme una alfombra y tener que hasta trabajar en el piso, porque había momentos que ya la espalda ya me decía como basta, ¿no? Realmente muy, muy intenso, pero bastante satisfecho con el programa. Empecé a trabajar, estos son bocetos de la pintura en la que empecé a trabajar. En brevísimas palabras, ¿qué estaba haciendo? Pues bueno, al estar en Nueva York realmente entro en contacto con una sensación que no tengo mucho acá en el Ecuador, que aquí en el Ecuador, si bien sabemos que como en cualquier país vivimos en sociedades jerárquicas con distintos niveles de organización en donde el poder filtra a las personas, a los lugares, a la gente, a las acciones, pues en Nueva York es un lugar donde esa sensación de una jerarquía pues se siente mucho más evidente, mucho más amplia, intensificada, amplificada, no sé cuántos adjetivos más ponerle, pero era una sensación muy intensa en mí constantemente, entonces empecé a volcar esas ideas pues en los bocetos de la pintura, ¿no? Una de las cosas que me gustaba de todos esos días era que constantemente, incluso en los recesos de las clases, cada profesor trabajaba con un asistente. Nunca había una clase en la que tuviésemos solamente un instructor, sino que un instructor, un asistente. Los asistentes también eran personas de la misma academia, eran justamente los estudiantes de los programas de maestría y nos daban clases muy interesantes. Tuvimos, por ejemplo, como una especie de, llamémosles, mini cursos acerca de lápices, manejos de materiales adicionales. Como les dije antes, no estaban buscando entregarnos bases, sino más bien pensaban en formas de cómo podemos ir expandiendo nuestros lenguajes gráficos constantemente. Entonces, mini talleres acerca del manejo de X o Y material, X o Y técnica, etc.
Por acá una pintura que una de las noches de trabajo de esas tantas, un amigo de Colorado hizo de mí, y luego terminó haciendo una pintura más grande con varios de los artistas que estuvimos ahí asistiendo a la residencia. Ejemplos, sí. Bastante, o sea, como aportó muchísimo, porque cuando yo llegué allá tenía como ideas preconcebidas acerca de qué es lo que debía hacer. Y al momento de estar en estas clases teóricas, desde el inicio, la profesora a cargo nos dijo, miren, no vamos a leer ni transformar su mente leyendo unos cuantos textos en un mes, así que más bien vamos a, a, a reflexionar acerca de lo que ustedes están haciendo. Y se trataba de ir un proceso dialéctico acerca de qué es lo que estás mostrando, qué es lo que estás teniendo al frente y qué es lo que en realidad puede decir eso que estás haciendo frente a lo que tú crees que estás diciendo. Entonces, mal haría en tratar de resumir esos diálogos en los minutos que tengo, pero lo que sí les puedo decir a manera de conclusión es que sí nos colocaban en unos procesos que nos descolocaban mucho. Realmente había momentos de silencios incómodos que encontré muy productivos porque creo que en sus críticas, al menos la profesora de teoría, estaba estaba cuestionando prácticamente todo lo que veníamos haciendo. Habían otros profesores que sí estaban mucho más enfocados en la técnica, gente que realmente no iba a cuestionar nada en esos otros aspectos, pero en la clase teórica sí tuve ese tipo de acompañamiento. Y de hecho diría que hasta hoy sigo procesando eso. De vuelta en Ecuador no tengo tanto tiempo para pintar como fue durante ese mes, pero siento que más que por el tiempo, a veces ahora estoy como un poco dándole las vueltas a cuál es el siguiente movimiento, cuál es la próxima cosa que voy a hacer. En todo caso, justamente este tipo de experiencias creo que son valiosas por eso, porque les ponen a los artistas en ese punto en el que tienen la chance de cuestionarse una vez más lo que ya venían dando por sentado. Por aquí, recorridos de galerías, recorrimos un gran sector de la ciudad que se llama Chelsea, y recorrimos también otro que es Tribeca, que son dos de los focos más grandes e importantes de galerías. Estuvimos visitando esos sitios en donde la representación es el sueño dorado de mucha gente. Y los ejemplos realmente que me llamaron mucho la atención son los casos como de este pintor que estamos viendo aquí, Armanoro Niles, que es un afroamericano que está retratando escenas de la vida suburbana de las personas afro, acompañado por supuesto de una producción que también entra en diálogo con discursos muy candentes hoy en día allá en los Estados Unidos, como el Black Lives Matters, y en instancias justamente acerca de esta relación tensa que hay entre la vida ideal del suburbio y la vida de la población afro que está sucediendo por allá. Entonces, la cosa muy chévere, muy interesante de esto, sin que me pierda más, es que Arman Oron Niles es un alumni justamente de la New York Academy of Art, y esos días estaba exhibiendo, pues, me parece que estaba, no recuerdo el nombre de la galería, está aquí, en Lehman and Maupin, que es una de las galerías más fuertes, más cotizadas de la ciudad. Entonces, eso me hacía pensar mucho justamente en las conexiones que tiene la academia a la hora de estar creando estos eventos de exhibición constantemente, ¿no? Creo que genera redes muy interesantes para los artistas, ¿no? Y bueno, por aquí algunos recorridos más en varias galerías que estuvimos visitando. Realmente también fueron días muy intensos. Esos incluso empezaban más temprano que los días de instrucción normal. Íbamos acompañado por Hannah, que es la instructora que está por aquí a la derecha en la fotografía. Ella es una artista que también ya lleva bastante tiempo ahí en la ciudad, y de hecho ya llegó al punto en el que se estaba mudando de la ciudad y estaba hasta un poco saturada de la ciudad de Nueva York y de esa dinámica tan veloz que tiene. De eso no he podido hablar mucho, pero es una ciudad bastante agotadora. Creo que la palabra es hasta intoxicante, que me dijo un amigo una vez, un colega de la universidad. Me parecía que es muy precisa esa palabra. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que en galerías, si bien todavía pude encontrarme con llamémosle, lenguajes muy variados de producción artística, instalaciones, esculturas, etcétera. Me llamó muchísimo la atención, la vez que me motivó a encontrarme con pintura, al menos de un 95% de la cantidad del mercado del arte de galerías, ¿no? Mientras en instituciones como museos, como
como no sé, academias, etcétera, sí se ve mucha más producción en distintos lenguajes, pues las galerías están pobladísimas de pintura. Eso, como les digo, entre que me motivó y también me sorprendió muchísimo. Eso Sí, fue la una... pintura no está muerta, como afirmaban algunas personas, ¿no? Está vivísima y en estas ciudades como que se respira muchísimo eso. Por supuesto, también hay una gran cantidad de pintura que se vende y se piensa como arte decorativo, pero no todo el mercado es así. O sea, creo que no podría resumir en 20 minutos más las conversaciones interesantes que surgen de esta experiencia, ¿no? Y los eventos, a pesar del COVID, realmente masivos, las galerías con mucha gente. Y bueno, y claro, el comentario era de que ahora hay menos de lo que estaba, como que tenemos que ir porque, y eso también muy interesante, la ciudad como muy en sintonía en eso de tenemos que ir porque estamos reactivándonos, ¿no? Una experiencia muy chévere hasta sentirse parte de esos momentos. Otra de las cosas también muy llamativas, muy curiosas que me gustó es que si bien tenemos instalaciones como esto, que esto es Space, que es una de las galerías también más grandes, más costosas en Chelsea, em, también existen pues galerías pequeñísimas en edificios que ni te imaginas, que son las que termina conociendo a la gente del mundo del arte, pues zonas industriales, zonas pequeñas en donde un poco se establece esa lógica del cubo blanco, pintar todo de blanco, establecer zonas de exhibición, zonas de recorrido, y te encuentras con que estás recorriendo edificios que aparentemente podrían ser hasta bodegas o zonas extrañas. Abres una puerta y te encuentras con esos micromundos en donde hay galerías, ¿no? Entonces, también muy bonito eso. Tengo por ahí, no sé si lo tengo aquí, creo que lo tengo en la oficina, en la universidad. El listado de galerías solamente de un barrio, un sector, se vuelve incontable. Es realmente muy motivante encontrarse con un mercado tan vivo. Por acá, bueno, clases de pintura. Tuvimos como muchísima instrucción también formal acerca de manejo de materiales, mezclas, etcétera. Por acá el trabajo de uno de los instructores que no dejaban de maravillarme lo rápido que podían captar como eh, pensemos las generalidades de la figura y luego el detalle, ¿no? Que era gente muy veloz, yo con resultados más modestos, de todas maneras estaba bastante satisfecho con las cosas que iba logrando. En estas imágenes en particular estamos trabajando con técnicas que me imagino Eduardo ya les habrá comentado Porque porque la él paleta Riley. esto. Paleta Riley y también pintura en técnica por etapas. Estas son imágenes que empezaron como grisallas y que se fueron pues complementando con capas de color, ¿no? Por acá, bueno, no recuerdo exactamente por qué tomé estas fotografías. Oh, ya. Otra de las cosas que me parecía genial era justamente encontrarse con artistas, ¿no? Encontrarse con artistas y compartir técnicas, compartir como esos apuntes que van haciendo que tu propio lenguaje gráfico se vuelva más extenso, ¿no? Estaba teniendo conversaciones constantes con este artista de Los Ángeles, con Johnny, y él me hablaba de la forma en la que él trabajaba, por ejemplo, las transiciones en áreas grandes con mezclas de tonalidades distintas de azul y cómo trabajar una unidad de tonalidad y pensar a su vez en los valores cromáticos a la hora de mezclar. Entonces, entre que aprendía, entre que fallaba, entre que me equivocaba, o sea, me iba llevando lecciones que encontraba muy valiosas de eso. Justamente ahí el grupo, la camaradería constantemente nos hallábamos por ahí pegándonos unas salidas a los recesos, a los almuerzos. Se quedaron muy buenas relaciones por ahí, eso también es muy grato de haberlo vivido. Y por aquí las imágenes ya se empiezan a sentir un poco repetitivas, pero es en realidad creo que la colección de variedad de cosas que vi, al menos en recorrer galerías, como les digo, sin exagerar, o sea, nos metimos pensaría más de unas 100 galerías, no, ni siquiera llegué a saber el nombre de todas, me quedé con las imágenes o las sensaciones de las que principalmente me impactaron, pero la producción es muy variada y como pueden ver, la pintura no es que se concibe de una sola manera, entonces eso también era algo que me estaba motivando y llamando muchísimo la atención. Y lugares insospechados para encontrarse con galerías. Por ejemplo, esto es en una zona entre el barrio chino Chinatown y otro barrio que se llama Two Bridges. Eh, Lamentablemente no se está cargando la imagen. No, ahí está. Encontrábamos galerías que incluso eran como sótanos de edificaciones antiguas, muy clásicas de la ciudad, reformadas para convertirse en galerías. Entonces, o sea, en todas partes te puedes encontrar con con esta clase de sitios como que pensados para que gente de distintos niveles de reconocimiento tenga lugares donde exhibir. Aún así, a pesar de una presencia tan amplia de galerías, que incluso tienen galerías tan pequeñitas como esta que están viendo aquí, que era
2 habitaciones en esencia. Aún así es un campo peleadísimo en este tema de generar relaciones, ¿no? Porque no se imaginan la cantidad de artistas que existen allá. Es por eso que también creo yo que no sienten empacho en compartir nada de su experiencia, de sus historias, dónde puedes ir para rentar estudios, cuánto puedes cobrar, dónde puedes conseguir X y materiales, tales cuales precios, porque en realidad es algo que ya se lleva haciendo décadas y es algo en lo que la gente ya tiene establecido hasta sistemas y más bien de eso ya no depende el que un artista llegue pues a destacar más o menos, sino más bien como que se van extendiendo los factores que determinan que puedas elaborar una carrera como artista allá. Estos son tan solo los pasos iniciales, ¿no? Y se encuentran con obras de todo tipo. Más de los estudios de mis compañeros, este es el estudio de un compañero, Harris Lee se llamaba, y lo que me sorprendía es que te encuentras con gente tan veloz y tan prolífica. Todo lo que están viendo en esa pantalla, para mí se merecía una foto porque el hombre llegó con los lienzos en blanco. No tenía nada en el día 1 y era una persona súper veloz. Y yo más bien estuve dando vueltas en un solo lienzo y en las tareas y en las asignaciones de clase, ¿no? Bueno, un poco de los resultados de escultura y por aquí el estado al que llegué en mi pintura, considero que no la acabé, tenía todavía muchas cosas más, por ahí ven unos pedazos de cinta adhesiva que iba colocando en los sitios donde tenía que seguir trabajando, pero como les digo, en esencia estaba pensando en esta sensación de jerarquías sociales y cómo el poder de alguna manera determina el tamaño de las relaciones y las personas en esas estructuras. Los colores es algo con lo que me empecé a meter recién, porque de hecho, por algún conjunto de razones que ahora no creo que me avance el tiempo para explicar, llevo años trabajando en grises, al menos unos 2 o 3 años trabajando únicamente en escala de grises, y ahora empecé a generar una relación más amplia con el color y empecé a utilizarlo de manera codificada en mis obras. Y empezó ahí, no lo pude completar, pero empezó ahí, me llevo esa sensación grata de la ciudad y pues también ese encanto, esa fascinación por esos dorados en las tardes que encontramos ahí en medio de todas esas sesiones de pintura y de trabajo con la gente, estar rodeado de esos dorados del verano en Nueva York es fascinante. Por acá, bueno, un poco de fotografías de instalaciones, también es una academia que trabaja mucho en el área de grabado, lo que estamos viendo ahí son las instalaciones del área de grabado. Como pueden notar, realmente son unos pisos muy amplios, eso es una cosa que satisface mucho de ver, encontrarse con un sitio tan grande para todo eso. Instrucción absolutamente para todo. Tuvimos instrucción con esta artista, se llamaba Ivana Stulik, que era una artista, me parece que era de Croacia, que básicamente nos enseñó cómo montar una expo en esos días, ¿no? Estuvimos trabajando con ella. De todas formas, yo creo que no aprendí tanto porque tenía este problemita que había sesiones, momentos en los que yo me perdía o estaba agotado. Como les digo, hubo muchas experiencias de las que yo me perdí, además que seguía trabajando de forma remota en temas de la universidad, así que hay experiencias que me perdí, de todas formas me quedé satisfecho. Por supuesto, lo infaltable es recorrer museos de esto no tengo tantas fotografías, tal vez me quedo con unas cuantas. ¿Qué tal ese cuadro de... Estos de aquí. No, el de... Sarnes? No, sí. El de Sargent es el uno. Sargent. Es el Famadam Madame X. X. Sí, unas sensaciones muy interesantes entre encontrarse fascinado por encontrar gente que llevas admirando años y también encontrarse a su vez como ante esa duda de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Ahora qué hago? ¿No? Porque esto ya está hecho, ¿no? Entonces, Alice Neal, una artista neoyorquina, me parece, no recuerdo este momento, tenía una retrospectiva durante esos días en el Met. Más bien de este trabajo de esta persona me sentí como todavía más enganchado, más admirado de ver cosas como estas. Realmente en ese sentido pienso que esta experiencia amplió no solamente mi entendimiento del manejo del material, del manejo técnico, sino también mi gusto, mi forma de entender las cosas en relación a la pintura. Por esa parte estoy bastante contento. Y bueno, por aquí unas cuantas imágenes de la noche de la inauguración de la exhibición que montamos. No tengo por aquí muchas, creo que por ahí tengo unas cuantas más del evento. Bueno, estos son los previos y alguna de la gente con la que también forjé buenas relaciones. Este artista, el nombre de él es Sebastián Johnson, un artista, se me olvida su origen exactamente de dónde, pero con él congeniamos mucho y luego esas relaciones como que se establecieron un poco más. Tuve unas visitas con él en su estudio personal.
Por aquí está Sarah Schmerler. Ella fue la persona que guiaba las clases de estas de teoría, en las que nos, como les contaba, nos pusieron a reflexionar mucho sobre nuestra obra. Ella es crítica de arte, escribe en algunos medios en la ciudad, en Nueva York, y a su vez también le encanta meterse en todas las exhibiciones como para ir viendo cuáles son los trabajos, qué es lo que está produciendo la gente, ¿no? Inclusive después de la exhibición, bueno, continuó la instrucción por aquí, algunos de sus estudios, que no les veo como obra personal, no les veo como ideas mías, pero que fueron muy buenos para seguir afinando mi comprensión en cuanto al manejo de las dimensiones del color, que son cosas en las que siempre me siento, no sé, orbitando o retornando a entender y a seguir trabajando. Realmente creo que me pude volver un poco más eh, formal con el manejo de la paleta. No lo estoy aplicando tanto ahora, lamentablemente, pero creo que sigo en eso. Hay muchas cosas que se me escapan. En la clase de escultura no solamente hice una escultura, sino hice varias. Tuvimos muchos ejercicios. Como les digo, la orientación a la producción era amplia, había que producir bastante. De hecho, esta de aquí es una pequeña escultura que ya creo que le convertí en instalación por ahí porque la dejé escondida en un lugar distante de la ciudad y espero retornar en algún momento y encontrarla ahí mismo. Entonces, fueron pasando muchas cosas interesantes. No sé si es que en este instante ya vamos dando paso a la ronda de preguntas, porque por aquí ya tengo un poco más de los días en los que ya me dediqué a explorar la ciudad por mi cuenta con Belén, mi prometida, mi pareja que está viviendo allá, que de hecho fue la razón también por la que pude ir a esta residencia, porque el estar un mes allá, si no cuentas con un sitio donde quedarte, sale bastante costoso. O sea, dicho las cosas como son. Esto fue una grata sorpresa. Ahí estoy yo, ya se pueden imaginar el tamaño del mural mirándome ahí. Este es el trabajo de Raúl Ayala, artista de acá de Quito, me parece que es. Eh, Claro, sí, lo conoces tú, Eduardo. claro, sí, sí, claro. Sí, ahí está, me parece que esto de aquí es en la calle 14, en uno de los murales más codiciados de la ciudad. Este es uno de los murales que se vuelve como el referente, que todo el tiempo está convirtiéndose en escenario para los artistas urbanos más destacados del momento, pues, y muy grato encontrarse con el trabajo del Raúl. Yo le conocía ya nos hemos encontrado un par de veces, incluso allá, entonces muy chévere encontrarse con él. Por acá imágenes de la galería Sugar Lift, que es una de las galerías que está más en ascenso este momento en la ciudad. Y estamos viendo ahí el trabajo de Nicolás Sánchez, artista mexicano, o bueno, de orígenes mexicanos, pero más neoyorquino, más no poder, pero muy conectado con sus raíces. Y que a su vez también es gente de la academia, ¿no? También gente de la Academia de New York, Academy of Art. Entonces, exhibiendo en esos sitios, realmente daba mucho gusto ver gente que sale de ese lugar, pues ya ocupando esos sitiales, ¿no? Entonces, se encontraba realmente mucha producción de gente de la academia en estos sitios en ascenso, como les comento. Sobre las relaciones con las galerías, si bien hay como muchísima de esa sensación de que son lugares, llamémosle, muy distantes por el tema este de lo que implica generar relaciones con esas personas, estar en esos sitios, etcétera. No me quedo tampoco con una sensación de que sea imposible, al menos con la gente de Sugar Leaf. Pude conversar con el administrador de la galería, conocer un poco más, me recibieron muy bien y de hecho tengo por ahí un contacto para ir a mostrar obra en unos meses. Entonces veamos qué pasa. Uno nunca puede garantizar nada, pero me Tal parece vez un una sitio. preguntita, Willy. Por ejemplo, ¿cómo fue Claro. tu proceso de aplicación? O sea, ¿cómo aplicaste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te aceptaron? ¿Cuánto costó? O sea, ¿te costó? ¿No te costó? ¿Te becaron? O sea, ese tipo de... Si alguien de Claro, aquí quisiera aplicar. si es que alguien de aquí quisiera aplicar, bueno, en la página web de New York Academy of Art tienen segmentados los distintos programas y hay uno que hace referencia justo a la Summer Undergraduate Residency Program. Entonces, ese es el programa este de verano y tienen una lista de requisitos que llenar. Uno de ellos, por supuesto, es la presentación del portafolio y en base a esa presentación de portafolio, uno puede desde ser admitido hasta obtener una beca en el costo de estar ahí. ¿Cuáles son los costos de estar ahí? Tienes los costos por los eventos, las actividades que van a estar durante el mes que se va a desarrollar. Estos son cerca de unos $2,000, que para nuestra realidad económica suena muchísimo. Dentro de la realidad de allá, pues bueno, sí suena bastante, pero piensen que es como algo racional
algo adecuado para la cantidad de eventos y cosas que recibes. Y si es que ustedes solicitan también el quedarse en los dorms, que son estos espacios destinados para estudiantes, bueno, ahí sube un poco más, pero ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, de esos $2,000 uno puede recibir en función del portafolio también una beca. En mi caso me hicieron un descuento de $500, entonces ya de los dos, cerca de 2,000, ya quedé en 1,500. Y adicionalmente, bueno, yo fui dentro de las funciones de la universidad a capacitarme, que eso es lo que también recibí, ¿no? Porque yo recibí una X cantidad, me parece que son cerca de 200 horas de capacitación que registré a partir de esto. Y entonces por eso también la universidad eh, de esta capacitación en mi caso, ¿no? Entonces, de ahí el resto pues lo asumí por mi cuenta y bueno, no me arrepiento lo más mínimo por la cantidad de información, actividades de las que fui parte. Como les digo, ahora he conversado de esta forma informal para recordar la mayor cantidad de cosas, pero mucho se me escapa y para alguien que vaya al menos con más energía que yo, en el ámbito personal yo me estaba recuperando en una cirugía de corazón en ese momento, entonces por fuera yo me veía sano, pero por dentro estaba cansadísimo siempre, entonces me perdí un montón de cosas, hubo más visitas a museos a los que yo ya no fui realmente, entonces por ahí pasó eso. Entonces, eso es lo que les puedo contar en relación a costos, aplicaciones. Todo se hace online. Cuenta muchísimo el tema del portafolio, de lo que estás llevando hasta ese entonces. Por supuesto, también el portafolio va acompañado de un pequeño texto en donde cuentas qué estás haciendo en tu obra. Y como digo, varía el monto que recibes de becas según el portafolio, ¿no? Entonces, no sé, yo oí casos de gente que por ahí recibió menos dinero, otros recibieron más dinero, etcétera. Habían distintos casos. Y nada, cierro con estas imágenes que son en el Rockefeller Center, que fue mi último día en la ciudad de Nueva York, el sitio desde donde me despedí de esa experiencia. Nada más porque me daba muchísima entre sorpresa, fascinación y risa encontrarme con una pintura que justamente mostraba gigantes que representaban distintas capas de la organización social y del poder en la construcción y la formación de la ciudad, que era exactamente el mismo tema que yo estaba pintando cuando estuve elaborando mi obra durante la residencia. Y a su vez fue entre grato encontrarme con esto, como también fue un punto de quiebre y de duda que me pone a plantearme acerca de cuáles son mis próximos pasos, en qué es lo que tengo que hacer yo ahora para justamente seguir avanzando y no quedarme en esto que yo siempre incluso prevengo en mis clases a los alumnos de decirles, está bien llegar a cierto punto en el que topas, pensemos algo así como lo obvio, lo evidente o el primer resultado, pero es necesario como que volver a preguntarse para ir más allá y justamente abrazar un proceso creativo en donde no estás únicamente con la primera cosa que se te llegó o la primera respuesta que elaboraste sobre un determinado tema, así sea que lo estés expresando desde el visual. Eso, creo que por ahí puedo terminar este recorrido a lo que fue esa experiencia. No sé si quieren agregar algo, comentar algo más. Ese mural es No, monocromático. le busqué al autor por todas partes, pero no, pero si es que le buscan como, no sé, murales, Hall, Rockefeller Center, se van a encontrar con el Ahí, bueno, autor. ya tenemos de tarea para ir a hacer una investigación a ver quién encuentra el autor. ¿Quién pintó eso? Yo le recorrí porque además aquí no está todo, ¿no? Era gigantesco. Ahí ven el tamaño de la persona que está en el counter, ¿no? Entonces ya se hace una idea del tamaño del mural. Y recorría más y más de los pasillos que están a cada uno de los lados que te llevan a la sección de los elevadores del edificio. Entonces, eso fue. Chévere. Muchas Pero gracias, creo qué que chévere. Tal vez aquí entonces abramos el espacio para que todos podamos conversar aquí con los que quieran participar. ya devolví el control de la pantalla, no estoy seguro. Es un Sí, 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 es ya un no. estás. Ya, Sí, ya chévere. estamos. Gracias, Willy. Muchas gracias, felicitaciones. Qué chévere presentación. Gracias, felicitación. Sí, Tu proceso creo que se ayudó mucho, ¿no? Sí, sí, está en proceso de construcción todavía, más bien con más dudas que certezas, pero creo que eso es saludable ahorita para mí. se ve un cambio.
Yo lo veo muy posible porque en realidad ahí constantemente se están renovando espacios, se están renovando posibilidades, pero una de las cosas que nos dijo la instructora que estaba a cargo de, llamemos, esta inducción hacia el campo profesional, es que se requiere constancia. Y hoy en día creo que el Internet podría abrir esa clase de puertas, pero sí creo que es necesario que la gente vaya y hable en persona y se contacte. Esa clase de cosas creo que son tareas pendientes. Incluso eso es algo que también pienso que debo hacer más en el medio local una vez que complete esta serie de pinturas en la que estoy trabajando. No dormirse, ganar experiencia en eso, que creo que más de uno a veces se descuida en ese generar relaciones, pero creo que sí se puede, ¿no? Es una cuestión de formar procesos. Por ahí le veo conectado al Carlos Echeverría. El Carlos Echeverría, me acuerdo que me recomendó y me habló, que más Carlitos, me habló de este artista Arboleda, Felipe Arboleda, creo que era el pintor. Y a él lo vi en exhibición, o sea, no lo vi a él en persona, pero vi sus obras en exhibición, tanto en la academia como también en otras galerías. Y o sea, es el caso de una persona que salió de la San Francisco, me dijiste, ¿verdad, Carlos? Ujú. Entonces salió de ahí y está ahí en Nueva York y o sea, y le vi en más de un sitio. O sea, creo que sí es posible, pero creo que es como un proceso, ¿no? O sea, no se va a dar de inmediato, pero creo que sí es posible. Eso. No, como decía al inicio, tenía esa idea de que la Academia de Nueva York era como un sitio más tradicional, más centrado en una sola forma de hacer las cosas, pero en realidad es muy abierto, ¿no? Hay gente que no sé, no está interesada en elaborar un discurso. O sea, había personas que en su statement, por ejemplo, me acuerdo de un artista también de Colorado, se llamaba Jed Smith, que decía: crecí en medio de las zonas rurales de Colorado y rodeado de la cultura del mundo del western, y yo quiero representar eso. Y tenía un estudio plagado, lleno de pinturas de vaqueros. O sea, no es que había una reflexión que buscase, mm, ¿cómo decirlo? Expandir una idea más allá de eso, sino que era una persona que vivía a 100% el western, ¿no? Y estaba como que súper puesto la camiseta de eso, y al lado, no sé, había alguien haciendo instalaciones entre pintura y escultura, pensando acerca no sé, la representación de las personas LGBT de origen latino en la ciudad de Nueva York, y haciendo cosas muy variadas. O sea, en realidad la academia tiene esa apertura. Y por supuesto que en las críticas de los instructores sí sentía que cada instructor tiene como su visión de las cosas. Había instructores que tenían como comentarios muy orientados hacia cómo hacer tu obra más comercializable, lo cual también me pareció como súper chévere. O sea, muy valioso que venga alguien y te diga: oye, si quieres que esto se venda, como que haz esto, haz lo otro. Y había otras personas que en realidad no estaban ahí para, para, para mirar bajo esa óptica las cosas que estás haciendo, sino que, no sé, para sumarse a tu proceso reflexivo de lo que vas haciendo y seguir creciendo desde ahí. O sea, había todo eso, no encontré una sola línea. Tal vez una cuestión que quería hacer antes de que me olvide, ahora que mencionó a Jean-Pierre Arboleda, cabe decir, él fue estudiante, y quiero, el Howard se acordará, verán, él estuvo cuando hicimos del germen de estos talleres de figura humana, porque en su momento, cuando empezó, era un espacio que empezó con Howard, empezamos con Howard, y éramos el Howard, estaba yo, y el único estudiante que venía era el Jean-Pierre Arboleda. Entonces éramos los jueves de noche, ¿te acuerdas, Howard? Ya. Sí, Entonces, para mí él es un ejemplo de superación, porque él no era particularmente hábil en un comienzo. Entonces, pero era la disciplina, y me acuerdo, empezábamos a las 8 de la noche y nos íbamos hasta las 11, creo que era, así era, y pagábamos nosotros los modelos, de nuestro dinero. ¿Sí pero así era, ¿no, Howard? ya tú también hiciste modelo a veces para gratis. Sí, sí, así Salen los fue. cueros al sol. Sí, así es. Sí, estaba ya siempre trabajando en eso. Claro, sí. Entonces, era interesante porque fíjense, este es un poco cómo de estos espacios de trabajo común sale, ¿no? Entonces, Jean-Pierre, me acuerdo, se graduó, ya después se fue a Nueva York y como se ha destacado como ilustrador y pintor en estos tiempos, ¿no? Sí. El Carlitos, me imagino, le conoce también de esa época, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de que me también paseara un poco por donde estaba exponiendo un poco lo que decía el Paint, cómo es el mercado. Ahí era una cuestión de ah, también saber a dónde no te quieres meter mucho de lo que comentaba este man, porque hay como que ciertos mercados herméticos, eh, no sé, una onda digamos que parece más portada de disco de metal. Entonces ahí tienes como un montón de gente que está en ese trip, ¿no? Por ejemplo, él trataba de esquivar ciertos mercados. Era una cosa bastante estratégica el buscarse galería. Era como un poco buscar no solo espacios chéveres, sino espacios de un lenguaje similar, o sea, del lenguaje que tú sientes que va por donde tú exploras como que son del mismo planeta, por ahí más o menos como que este man iba escogiendo porque galería apuntar. Ujú. Eso se ve bastante, justamente como sectores que piensan de formas comunes, ¿no? Y por eso mismo es que también como que te alimenta esa sensación de que sí se puede, porque la oferta es gigante. Perdón, solo quiero comentar que cuando yo gradué de la universidad en Santa Cruz, yo soy de Nueva York y yo volví a Nueva York en 82. Y mi padre me dio algún aviso que tenía esta escuela que estaba comenzando, el New York Academy of Art. Y comenzó en una iglesia, en el ático. Wow. Y tenía todos esos yesos que nadie quería en este tiempo, ¿no? Esos yesos del Metropolitan Museum para dibujar. Y tenía en este ático y tenía como 2 o 3 alumnos, ¿sí? Y después creo que movió a Lafayette Street, justo cerca de St. Mark's Place, un poco más abajo. Y ahí expandieron, pero todavía no estaba acreditado en este tiempo. Yo, estaba como, viviendo en el East Village y como tenía una galería que me representaba, pero tenía como este conflicto porque sentí como yo quería aprender más de la figura humana, porque sentí que mi expresión andaba por ahí. Y tenía como jalándome por aquí para ser el artista famoso, y la otra era como la necesidad de formarme más porque sentí limitaciones en mis posibilidades, ¿no? So, yo fui un poco regresando después, también un par de años, y todavía no estaba acreditado para dar títulos. Pero fui por allá y era mucho más limitado, ¿no? En ese tiempo era mucho más tradicional y clásico, ¿sí? Ahora ha cambiado y adaptado a más o menos el mundo contemporáneo de arte y es muy interesante que ha vuelto la pintura y ha vuelto la apreciación para imágenes, ¿no? Porque en este tiempo era muy mal visto, ¿no? Muy mal visto. So, como comentó Willy, es muy interesante que las galerías tienen pintura, ¿no? Y son cosas que son tangibles y que venden y en precios altísimos, ¿no? Y hay muchos artistas, Wiley, creo, es otro afroamericano que pinta, él hizo el monumento. Kehinde Wiley. Sí, sí. Sí, y también esto tiene más bien una línea sociopolítica en términos de la experiencia de los blacks en los Estados Unidos. So, me alegro mucho que después de tantos años que la figura está no volviendo, ya vuelta, y también la pintura, en todo sentido, porque va desde el abstracto hasta el tradicional y muchos puntos entre ellos, ¿no? Y es como muy interesante con Eduardo porque estamos en esto años y años y años y años. Y nunca cuestionamos esto. Nunca. Tengo la impresión que nunca se va, nada más no está en el centro de la discusión. Nunca fue. Mira, una vez Turner Prize han dicho en el periódico, ya ha vuelto la pintura porque 3 jurados
decidió de darle premio a un pintor. Y dijeron, volvieron la pintura, como es algo notario, pero nunca fue. Paul Cadmus, que es un como medio homoerótico. ¿Conoces a Eduardo Paul Cadmus, el pintor? No, ese tipo de pinturas son las que ves tú, no yo. No la conozco, no tengo el gusto de conocer. Por cierto, hay una pregunta de Jaime Riofrío, por si acaso, antes que me olvide, sí. Claro. A ver, ¿cuáles oportunidades? Las de exhibir y cosas así. O sea, sí, yo estaba dentro de un programa de la academia, pero cuando yo visité galerías, cuando estuvimos haciendo estos recorridos, este gallery scouting, que es como le llaman a recorrer cientos de galerías en un día, encontré muchos lugares independientes, o sea, gente que incluso literal me parece que es abajo del puente del puente de Manhattan, estaban unas galerías que eran cuartos pequeñitos a los que les pintaron las paredes de blanco, así una zona un poco abandonada, algo industrial, y la gente exhibía, o sea, estaba un artista japonés junto con algún polaco, creo que era, y exhibiendo ahí, o sea, por todo lado la gente se está armando, ¿no? Están expandiendo. También es muy común en esas ciudades, en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, eso de espacios industriales, dejarles así y solo ponerles ese acabado sencillo, ¿no? Ponerle ese acabado minimalista industrial, ¿no? En las galerías, ¿no? Ese piso de cemento, paredes de gypsum y se acabó, ¿no? Y empieza. También Claro. en Berlín, en esas partes, es muy frecuente, ¿no? Nada de galerías ornamentadas, sino son así. Esa es como la moda desde hace unos años, ¿no? Y es que para qué distraernos en otra cosa, ¿no? El centro es la obra, entonces... Una cosita chiquita que solo quería aumentar, Jean-Pierre Arboleda, que le conociste en la obra Nueva York. Él empezó siendo tallerista de Jeff Koons. Él estaba pintando esos cuadros que luego se vendían por 10 millones de dólares con un equipo ahí de un montón de más de gente. Y bien interesante, él contó que por ahí justo los primeros años como que estaba ahí forcejeando con su obra y su como que base extra fue la galería de Jeff Koons, o sea, Sí. no sé cómo decirlo. Hay unos cuantos ecuatorianos que trabajan así, que les ha tocado. Diego Oye. Ponce, graduado de la Central. Él fue durante muchos años, trabajó para Marco Stavi. Marco Stavi es un pintor famoso que curiosamente es su mentor, o sea, el mentor es mi mismo mentor, pero somos gente totalmente distinta, ¿no? Y Marco Stavi básicamente firma los cuadros, ¿no? O sea, él manda, diseña y tiene un ejército de gente que hace los cuadros, un maestro del posicionamiento de marketing, ¿no? Y Diego, buen pintor, en sí él está ahí, ahora está de hecho dedicado a promocionar artistas también, Diego. Allí sigue viviendo en Nueva York. Hay unos cuantos artistas ecuatorianos que le va bien. No sé, me acuerdo cómo se llamaba este señor. Ay. Bueno, un señor que hace una escultura de criaturas, o sea, que es pintor y ahorita se me va el nombre, alguien si se le acuerda. Ay, que yo le conocía. Parece que eso es una muy buena estrategia, eso que cuenta el Carlos, no me hubiese imaginado, pero súper interesante, porque también había oído que artistas justamente como Jeff Koons contratan, no a uno, sino a muchos que están así, y es impresionante porque dicen que, o sea, es como una empresa, literal, te da hasta seguro de salud, Jeff Koons te paga todas tus horas como es. La única cosa por la que le terminan abandonando es porque ya quieren como tiempo para dedicar a hacer su obra, ¿no? Así es. Es una forma muy, muy interesante de empezar. Así es, hay algunos así. Y no es el único. Está este señor Murakami, creo que es japonés, famoso, sí, de colores. Él hace lo mismo, tiene hay ejércitos de gente, pero creo que él prioriza gente que sepa hablar japonés, entonces por allá. Cabe decir que el pionero de esto es Andy Warhol, ¿no? Con su idea de la Factory, ¿no? Él es el primero que incluso, medio como crítica, él mismo no pintaba nada, ¿no? Sino como parte de su proceso, era justo decir yo soy el que... Pero tenía un ejército de gente que así, él no topaba nada más, es serigrafía, no es pintura realmente, entonces, pero ahí está. Y los talleres románticos también se usaban, ¿no? O sea, digamos,
había más trabajo del autor, pero al final igual había una empresa. Pero era distinto Sí, a porque, siglo XIX ya se usa talleristas full. Ajá. no, en realidad eso existe desde el siglo XIV. Eso. O sea, siempre la gente ha tenido, pero era bien distinto porque en su momento había el y por la necesidad de, o sea, lo que pasa es que hay un cambio conceptual, porque, cuando era en el siglo XIV, siglo XV, claro, el pintor había cogido un prestigio y entrenaba a sus discípulos, pero no había entrenamiento formal, no había universidades de arte, ¿no? Les entrenaba y les entrenaba para que pinten con sus conocimientos y él supervisaba, guiaba, estaba ahí. Por ejemplo, en el caso de Rubens, él hacía los bocetos, las cosas, y trabajaban, ¿no? Ya, y trabajaban en conjunto, el maestro venía y topaba. Entonces, eso existe desde hace mucho tiempo para artistas extremadamente prolíficos. Rubens hizo como 1500 cuadros grandes en su vida. Entonces era la manera en que producía. Eso se conoce. Había otros artistas como Vermeer u otros que no. Yo trabajo solo. Velázquez básicamente trabajaba solo, por eso solo se conocen, tiene sus asistentes y gente que pero él pintaba solo básicamente. Yo llevo como 30, estoy fregado. Sí, claro, entonces ahí ese rango. Pero lo que cambia ¿cómo se llama? Con Andy Warhol es el hecho de ya parodiar, ya hacer una crítica, es básicamente casi una burla, ¿no? Porque Andy Warhol sí, básicamente no hace nada. O sea, hace, pone su imagen y se acabó. ¿Ah? Entonces lo que pasa con Marcos Tavi, él es un hombre de negocios que arma su cosa y esa es su onda, esa es la onda de él, ¿no? Y es esa noción de sí, ser un CEO, o sea, que además de viviendo en Nueva York, que es chistoso, no deja de ser paródico y deja de ser como una performático, ¿no? Más una obra de performance. Entonces él tiene sus esclavos que hacen los cuadros y solo... entonces es chistoso, ¿no? Es chistoso, o sea, pero es distinto, pero sí es... Es chistoso porque, o sea, ellos no están pretendiendo ser pintores, ¿no? Sino que están elevando una idea, explotando una idea acerca de repetición y acerca de una reflexión acerca de la sociedad de consumo que exactamente, nada más y del está corporativismo. como que suelte esa idea y deja que se expanda. Creo que no estaba queriendo ser pintor en algún momento, pero es bien interesante, ¿no? No sé. O sea, al menos algún mínimo contacto. Estuve conversando con unos de los profesores y me contaban del caso de un colombiano, se me escapa su nombre, que el man, tengo entendido que vive en alguna zona rural por Cúcuta, en Colombia ahorita, pero tiene representación por Lehman en Maupin. Pero ¿cómo logró la representación? Pues estando allá al menos unas cuantas veces, estando allá formándose. Entonces creería que es necesario, ¿no? Estar al menos un poco ahí. Pero no sé, hagamos el intento, veamos. No sé Cabe decir que cómo sí, responder eso. ciertamente la presencia física ya en algún momento con tu obra es importante porque o sea, porque esta gente de las galerías vive bombardeada de gente que manda correos con obra. Entonces, es difícil. En cambio, si te ven ahí, si te saludan, si conversas y si tienes ahí una muestra de tu trabajo, por lo menos si tuviste esos 3 minutos que te dieron y que si la obra les impresiona, sí puede. Yo puedo contar, yo por ejemplo tengo un señor que hasta ahora me representa, buen amigo, que es de Bert Green, que ahora vive en Chicago, que él tenía una galería importante en Los Ángeles. Y él fue a mi muestra de graduación y desde ahí nos conectamos y gracias a él he vendido alguna obra. Sí, entonces, sin que sea yo alguien que está muy metido en eso, o sea, ¿pero por qué? Porque la gente te vio. Cuando más llegas, o sea, supongo que hay lugares más difíciles que otros o galerías que son más bombardeadas de trabajo que otras. Sí, y como decía Carlitos, una cosa que sería importante es ver galerías que estén en la onda en la que tú, creo que es el gran mensaje, ver galerías que estén en la onda en la que a ti te gustaría estar. Sí, o sea, si te vas a una galería con algo que no tiene nada que ver, probablemente te rechacen, ¿no? O sea, porque como dice, hay nichos súper específicos de gente que tiene intereses súper específicos, ¿no? Entonces, un poco a uno le toca hacer la investigación de ver qué lugares hay que estarían interesados, o sea, que hacen cosas parecidas de lo que tú estás, cosa de que ya tienes algún chance de entrar, digamos así.
Eso para lo local nos deja una reflexión interesante porque los espacios donde solo se trabaje, por ejemplo, cosas que en general se hacen en esta comunidad, galerías casi no hay. Habrá, Hagamos una galería más bien, parece. claro, claro, cosas más diversas. Claro, empezar de cero, ¿no? En lo local hay cosas bien interesantes, muy chéveres, pero pues sí, podría crecer, sería chévere que crezca más. No hay mucho que agregar, creo que en esa parte. Eso, I no would sé. think a lot has to do with like the social aspects, like just going to openings and meeting other artists and being part of that world, you know, because it's really hard, I think, to present a portfolio if nobody knows who you are. You know, I mean, I imagine at that level, it has a lot to do with word of mouth and quien conoces, um, socializando con la gente, otros artistas, como tú hiciste en Nueva York, ¿no? Conectando con profesores, artistas y críticos yo veo bastante difícil desde afuera, ¿no? Me parece un poco. Da la impresión, pero todavía yo solo he exhibido ahí dentro de la academia, no he exhibido fuera de la academia. Entonces, o sea, ahorita no me siento como con la autoridad de decirles a todos cómo se hace. Más bien creo que hay personas que pueden responder mejor eso, pero sí, o sea, creo que el conocimiento común y popular nos dice que hay que hablar, hay que salir, hay que mover la cosa, ¿no? Y crear relaciones, crear circuito, ¿no? ¿Con cuánto puedes vivir mínimo en Nueva York un día? Un día. Es que depende de dónde estés, en qué parte de Nueva York. Nueva York es una ciudad gigante y si es que es el estado de Nueva York es un estado gigante. No, No, pero no sé. ahí o sea, cerca del circuito que acabas de decir, digamos, estudiando ahí. Estar ahí en Tribeca no es caro, no sé. No sabría, a ver, O sea, sea, tú recorrías diariamente distancias para llegar. a ver, seamos transparentes. A ver, estamos hablando de entre transportes al día unos $10. Yo me ahorré bastantes transportes porque estando allá me compré un scooter eléctrico, me iba a todos lados manejando y me encanta manejar, no me gusta estar enlatado todo el tiempo, entonces estaba ahí recorriendo la ciudad en eso. Eh, Transportes unos 10. Comida, si es que estás comiendo cosas de un mini market, cosas así, no sé, puedes almorzar por unos $5, pero el estándar de un almuerzo en Nueva York es como 14, $15. Entonces, se vuelve costoso fácilmente. Entonces, pienso que un día solo comer y transportarte, Llevas 30. unos 30, o sea, no puede ser algo así. Pero debe haber formas de gastar menos, sino que yo no me movía tanto. Sí, El y- problema son los arriendos, Daniel, que son fuera de toda Claro. lógica y sentido. Claro, eso es lo carísimo. Y ahí es donde yo tuve el ahorro máximo porque yo no estuve pagando arriendo en ningún lado. Ajá. Y igual para los artistas es fuerte porque un estudio pequeñito de rentar, estamos hablando de gente que está pagando entre 700, 1500, $2000 por esto. Por ejemplo, compañeros, igual, bueno, acceso a trabajo, supongo, ¿no? Segundo tiempo y cosas. O sea, ¿cómo era un poco la realidad? Sería la pregunta de las otras personas que estaban ahí, de los otros artistas que compartías, que venían de otras partes del mundo. Había de todo, había gente que ya tenía pues su economía resuelta de otros lugares del mundo y los que estaban un poco más locales tenían trabajos, todos tenían trabajos, o sea, y por ahí es como que está muy claro de que eso no es lo único que hacen y si es que arte es lo único que hacen, creo que ya no están ahí, no sé, ya pasaron esa parte de formación, esa parte de estar empezando la cosa, ¿no? Me acuerdo que este artista que les comentaba, Harris Lee, el que pintó todo eso en esos días de trabajo, él se cruzaba todos los días desde Nueva Jersey, que Nueva Jersey es el estado contiguo a Nueva York y estaba en la ciudad de Nueva Jersey, entonces todos los días él venía, tomaba su tren y llegaba a la academia, entonces para él me imagino habrá sido mucho más cansado, más fuerte, pero hacía eso y también trabajaba, me parece. Habían otros que venían de otros estados, entonces venían a quedarse nada más esos días y trataban como de, de, Conectar de, más. de ahorrar, no gastar tanto, porque creo que todos los que estaban ahí al menos sí tenían claro de que estaba costoso y de que había que maximizar los recursos, ¿no? Este amigo que venía de Los Ángeles,
Él recuerdo que me contaba de que en Los Ángeles él tenía como 3 trabajos, algo así, y como que ese mes se dedicó a producir su obra y claro, se llevó ya algunas obras hechas y de lo que le pude ver en Instagram ya participó en 2 exhibiciones con la obra que hizo ahí. Además que es una carta de presentación interesante, ¿no? Por eso hay ese famoso adagio popular que dice uno no es profeta en la tierra a la que nace, ¿cómo es eso? Pero nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Al tipo le fue fantástico decir que estuvo un mes produciendo en Nueva York y ahora en Los Ángeles ya 2 o 3 expo creo que iba allá. Entonces, creo que es valioso desde distintas aristas la experiencia esa. Chao, Howard. Chao, Howard. Tengo que irme, perdón. Chao, suerte, Howard. Bye, bye. Gracias, muy interesante y muy lindo tu presentación. Gracias. Chévere. Gracias, Howard. Bueno, no sé cuánto más dura esto. ¿Hay más preguntas o también como tenemos un tiempo límite? No hay tiempo límite, pero... Sí, no quiero caer en esos momentos que luego el abuso de la confianza hace que digamos cosas indiscretas para una sesión de internet. Sí, como el Howard, sí. Sí. Yo tengo una pregunta, Willy. Claro. ¿Solo puedes acceder a estos espacios con un título previo, un título de universidad, digamos? Un título universitario. O sea, nunca creo que vi específicamente que hayan dicho que eso era prohibido, como que alguien que no tenga título universitario. Ahí me dejaste pensando, no recuerdo, porque los formularios para aplicar este programa yo los llené, me parece que fue en el 2020 o 2019, y como se pospuso un año, ya no recuerdo eso mucho. Ahí tendrías que consultar las bases, como decían, en la página web. Chévere. Ahí le va mi papá. Y Para la maestría, sí. Sí, pero yo puedo contestar eso, ¿verdad? Para estudiar una maestría tienes que tener un título de pregrado, pero no necesariamente es de arte. Aquí tenemos, de parte de nuestra comunidad, pues, tenemos, por ejemplo, el caso de Andrés Marcial, un chico que participó muchísimo en nuestros talleres. Yo le asesoré y consiguió una beca y se fue a estudiar, no me acuerdo, en Estados Unidos no me acuerdo en qué parte se terminó, y sacó la maestría en Master of Fine Arts, pero él, su título originalmente era de ingeniero de sistemas de la Católica. Pero lo que necesitas es haber producido obra, ¿no? Entonces, un poco este es el espíritu de los talleres de aquí, es dar estos fundamentos, porque lo que estamos haciendo es dando esos fundamentos, conversando sobre arte y creando una comunidad para que la gente pueda producir obra que te permita, que les intereses y te permitan ingresar a los programas, porque como funcionan los programas es, revisan, te piden típicamente una cantidad de tu trabajo, digamos 20 imágenes de tu trabajo, un statement de qué es lo que quieres hacer, y en base a eso deciden si te aceptan o no. Eso es lo que suele ser. Pero obviamente tienes que tener un título de pregrado, no puedes solo haberte graduado del colegio, digamos así, esa es la cosa, ¿no? no, sino, por ejemplo, yo soy ingeniero en alimentos, pero yo tengo, digamos, obra, entonces pero no tengo nada que ver con el arte, digamos. Sí, afortunadamente no hay ese requerimiento. Si hubieran hecho como aquí, como el CENESID, si hubieran tenido el CENESID allá, no hubieras podido, porque se inventan cosas que la gente le pone en rígido. Pero allá no, lo que importa es la obra. Lo que importa es la obra. Sí, creo que eso es algo que se repite en muchas escuelas, ¿no? Que un portafolio es importante, porque sí ha habido más casos de gente también que con ingenierías han estudiado másters en artes. Chévere. Buenísimo. Y una pregunta relacionada con una de las fotos que tenías que me quedó ahí bien vibrando en la cabeza, es ese cuadro de unas bailarinas que tienen unos vestidos amarillos que enseñaste casi el último. El soporte me pareció bien raro, no sé cómo estaba templado el lienzo, estaba ahí como que los bordes, o sea, no tenía un bastidor o algo así, ¿era eso? No tenía bastidor, eso era un cuadro que me parece que fue pintado en una residencia de esa galería que les estaba comentando, Sugar Lift, que
que durante la pandemia empezó a organizar programas de residencia que de hecho están en línea, pueden mirar información para aplicar. Sugar Lift, tal cual como suena, Sugar Lift en español. Entonces se armó en ese sitio y como un cuadro de ese tamaño no podría haber entrado por la puerta principal, es nada más el lienzo templado en la pared. Que hay estos artistas que ya pintan demasiado grande, entonces no tengo una foto de la escala de esa cosa, pero yo soy pequeñito al lado de esa pintura, o sea, era gigante. Entonces Ya, había que gracias. apoyarlo. Eso era. Gracias. Gracias. No, chévere. Hola, yo tengo una Invitarme. última pregunta, si es que hay como, hola Willy, ¿qué Claro, tal? Vladimir. ¿Qué tal? Vladimir, ¿qué tal los tiempos? Ajá, sí, a los tiempos. En cuanto a la enseñanza, ¿qué se podría decir en cuanto a cuestiones técnicas y cuestiones teóricas? Bueno, con respecto a los aprendizajes que hemos tenido ahí en los talleres de la USFQ, ¿no? En específico los talleres de tanto de Howard y Eduardo. ¿Ves tal vez alguna diferencia? Eso te digo, ¿no? En cuanto a cuestiones prácticas y cuestiones teóricas. ¿Ves alguna diferencia, similitudes? ¿Cómo ves eso? Veo las dos cosas, veo diferencias, veo similitudes, o sea, creo que cada profesor puede aportarte cosas que pueden ser similares a los de otros profesores, como también distintas. Y lo que puedo decir de estos dos lugares que estás poniendo en comparación es que de ambos sitios encuentro cosas muy, muy valiosas. O sea, creo que eso es como lo esencial. Em, Tal vez así pensando en similitudes, creo que el acceso a técnicas de pintura, técnicas de dibujo, o sea, la puedes conseguir tanto en la USFQ como en la Academia de Nueva York. O sea, creo que en esa parte somos muy afortunados de tener acceso a esos mismos conocimientos, se pueden lograr. Y creo que tal vez pensando en resultados, siempre va a depender mucho del alumno y eh, de cuánto más busque desarrollar y bueno, y también de pues contar con gente que también te acompañe a desarrollar ideas, ¿no? Porque por un lado están las técnicas y por otro lado está también pues el trabajo con las ideas y ahí en esa sección siempre creo que es, no sé, importante desde encontrarte a ti mismo y encontrarte con mentores y gente que te pueda ayudar a desarrollar eso. O sea, creo que no hay como un camino específico que se deba seguir y puedes encontrar instrucción muy valiosa en cualquier parte y nada más hay que ir como acumulándola, creciéndola, desarrollándola y ir encontrando pues cosas que sean importantes para ti en ese proceso. Eso es lo que creo. Ya, gracias Willy. No, yo solo quería agradecerle a Willy, muchas gracias Willy por tu tiempo y tu buena disposición, chévere, me parece que salió una cosa chéverísima. También a todos los que de aquí que han participado, al amigo Carlitos, mi compañero de celda ahí de la universidad, que no nos hemos visto en la celda desde hace mucho tiempo, también pintor muy destacado, que de repente Yo algún soy rato le fan pedimos del también que caso. nos dé una charla. Y que claro, gracias por haber estado aquí, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, agradezco a todos ustedes que cada semana están con nosotros de aquí participando en los talleres, que es el alma de esto, ¿no? Que es la idea de compartir. Creo que es eso, crear una comunidad de gente que le interesa dibujar, pintar y ir compartiendo lo que todos sabemos y lo que podemos aportar y así ir creando un espíritu de apoyo. Creo que eso es lo más importante y les agradezco a todos ustedes. Y bueno, felicitaciones, Willy, gracias. Eduardo, gracias. Chévere, gracias por la Muchas invitación. Ha gracias, sido Willy. Muchas gracias. para mí ha Lindo sido un verles a gusto todos. pues, gracias, un gusto a todos. Bueno, Hasta entonces, luego. buen fin de semana para todos. Gracias. Igual para todos.